Bueno, creo que no nos falta nadie más, ¿verdad? No veo que alguien más faltare por aquí. Bueno. Ya conocen entonces ustedes la prohibición de no compartir el link de audiencia, en el entendido que esta es una audiencia de carácter reservada. En ese entendido, señor fiscal, tiene usted la palabra para lo propio de la formulación de imputación. Los demás intervinientes, si así lo desean, pueden apagar sus cámaras, mantengan apagados sus micrófonos. Doctor Betancourt, una preguntita. ¿Cuánto tiempo usted requiere para esta formulación de imputación? Yo creería, señor juez, que máximo 40 minutos. Que no creería. Muy bien. Ese será el término entonces que se le concederá el día de hoy para su intervención. Doctor Betancourt, tiene usted la palabra. Gracias, señor juez. Me gustaría, para efectos de claridad de la audiencia y saber que me están entendiendo, que los aquí indiciados prendieran la cámara y sobre todo estar verificando que escuchen y que de alguna manera tengan la claridad suficiente frente a la imputación que va a realizar la Fiscalía General de la Nación. Doctora Ana Victoria, doctor Iván Aguirre, por favor enciendan su cámara por petición de la Fiscalía, si son tan amables. No quisieron. Doctor, buenas tardes. Lo estamos escuchando fuerte y claro. ¿No? Continúe, señor fiscal, por favor. Gracias, doctora. Perdón, es que me dicen que no me han escuchado. Ya la acabamos de escuchar, doctora. Muchísimas gracias por su... Doctor, lo estamos escuchando y viendo fuerte y claro. Tenemos una ubicación como diagonal porque estamos tomando nota. En el evento en que no lo escuchemos, más bien se lo hacemos saber. Gracias, doctora. Muy amable. O sea, no Doctor prendió la Betancourt, cámara. por favor, continúe. Su señoría, disculpe, sería tan amable de darme la palabra. Su señoría, disculpe. Dígame, doctor. Néstor Martínez. Dígame, doctor. Dígame. Doctor, considero pertinente, y así me lo hizo saber inicialmente mi cliente, que él quiere ver en la pantalla a las personas que hicieron parte de la investigación en la que él fue objeto de un falso positivo. Entonces, él requiere que se vea. Igualmente, pues, quisiera saber, porque pues, me perdí ayer el inicio de la audiencia por un hecho circunstancial, saber a qué obedece esa reserva. Quisiera saber si obedece, porque es que si el mismo fiscal general Barbosa la hizo pública, como acostumbra, para mostrar éxitos en la administración de justicia, entonces uno no entiende que si este es un proceso que viene desde el 2016, en donde los fiscales que han intervenido pues han tenido todo el tiempo suficiente para hacer las solicitudes respectivas si se trata de órdenes de captura. Pero mi cliente sí quiere verlos, sí quiere ver a la doctora Ana y al doctor Aguirre para saber si se trata de las mismas personas que fueron los que lo llevaron como víctima en un proceso donde no había sido autor ni partícipe de los derechos que se investigaban y que duró preso más de 3 meses, su señoría. Ese es el deseo y creo que tiene derecho a que sean observados por el audio y se vean ellos personalmente, como se dicen en el argot popular, que den la cara, por favor. Doctor Escobar. Es todo, su señoría. Bueno, juez, la verdad no estaba solicitando el uso de la palabra, pero ya que me lo dice, me lo permite simplemente señalar. El doctor Néstor Martínez hace una petición con referencia a algo que ya se verificó. Es usted, honorable juez, quien garantiza que las personas que van a escuchar la formulación de imputación son los doctores Iván Aguirre y la doctora Ana Victoria Nieto. Encendieron la cámara cuando se presentaron, quedó absolutamente claro en el registro que son ellos. Veo absolutamente innecesario que al menos para
esta escucha que se vaya a hacer de la formulación de imputación se necesite encender la cámara. Ellos en realidad están compareciendo de forma voluntaria, al menos en el caso del doctor Iván Aguirre, y si se le hubiera permitido a la doctora Nieto, estoy seguro que hubiera sido igual, así que están aquí atendiendo. Esa sería mi manifestación. Y le debo agregar, señor juez, que el doctor Raimundo Tello está teniendo dificultades con el internet, está ingresando, pero pues de todas maneras, para que lo sepa, escucha la audiencia a través del terminal portátil en el que yo estoy. Doctor Raimundo Tello. Su señoría. Su señoría, para en el evento en que me desconecte, yo estoy al lado del doctor Carlos Hernán y al lado del doctor Marcos, entonces por intermedio de ellos seguiré escuchando. Hace un momento me sacó y en cualquier momento me puede sacar para que no sea obstáculo para el desarrollo de la diligencia. Sí, es que eso hay que, abriendo aquí un paréntesis, esas son las dificultades de la virtualidad. Ustedes saben que cuando hay muchas personas conectadas, la señal empieza a volverse lenta, hay muchísimas dificultades y en cualquier momento cualquiera de nosotros puede ser retirado de manera involuntaria pues, de esta conexión. Doctor Raimundo Tello, sobre la petición que presenta el doctor Martínez, ¿tiene usted algún comentario que hacer? Honorable señoría, no sé si la pretensión era humillación de la persona que está siendo objeto de investigación. El artículo primero de la ley 906, recogiendo el primero de la Constitución, dice que se respete la dignidad humana. Eso es lo que están tratando de proteger estas personas. Y en consecuencia le han dicho a usted, honorable señoría, que, y por su intermedio al señor fiscal, que escuchan perfectamente bien, así que no veo ninguna razón que justifique desde el punto de vista de la legalidad el pedido que hace el doctor Martínez, salvo que la pretensión sea humillar a unas personas con el pedido que le da. Reclamo simplemente dignidad humana y creo que debe ser protegida. Gracias, honorable señor. El doctor Juan Alejandro Rodríguez, ¿tiene algo que señalar? Gracias, su señoría. En lo que toca al tema de la publicidad, eso ya se resolvió y en su momento debió haberse interpuesto recurso. Creo que hay suficiente ilustración al respecto. Por otro lado, también igualmente se comparte, no se olvide que las penas infamantes se proscribieron hace muchísimos años y hay un pilar esencial y es el de la dignidad humana, razón esta por la cual no puede utilizarse con fines de humillación u afectación de honor u otros. Y creo que, como bien lo han indicado los defensores, ya se han identificado aquí las personas. Hay que acreditar, simplemente constatar que concurran y no observo necesario, salvo que su señoría disponga otra cosa, que mantengan prendidas las cámaras. Es opinión de del Ministerio Público. Gracias, doctor Juan Alejandro. Bueno, doctor Martínez, si bien es cierto, usted compareció de manera tardía el día de ayer, pero nosotros al momento de empezar la audiencia se explicaron los motivos por los cuales esta diligencia tenía carácter de reservada. Si usted desea conocer esos aspectos, debería conectarse nuevamente al link de la audiencia de ayer y ahí usted conocerá a prima facie los motivos por los cuales se consideró que esta audiencia no debía tener debía restringirse la publicidad según pues la necesidad que observaba la judicatura. En lo que se refiere a su petición de encender la cámara, pues ya los señores fiscales, Ana Victoria Nieto e Iván Aguirre, han indicado que ellos están escuchando de manera atenta la formulación de imputación que le hubiera señalado, que va a realizar, el señor fiscal. Ya se identificaron al momento en el cual se identificaron encendieron sus cámaras. Gracias, señor juez. Esto es más que suficiente, pues. Discúlpeme, doctor, un minutico. De ahí el motivo por el cual el despacho estima que no se hace necesario obligar a estos dos funcionarios a que enciendan su cámara. Y por el contrario, ellos ya han indicado pues, que están escuchando la audiencia de manera plena, están atentos a ella. Y recuerde usted que la audiencia de formulación de imputación es únicamente un acto de comunicación pues, que realiza la Fiscalía General de la Nación y todos estamos atentos a la misma. Por lo tanto, su pretensión de
obligarlos prácticamente a encender la cámara a estos dos ciudadanos, pues no tiene acogida el día de hoy. Doctor Betancourt, tiene usted la palabra para que presente la formulación de imputación correspondiente. Muchas gracias, señor juez. La idea inicial de la Fiscalía General de la Nación era que tanto el doctor Iván Aguirre Benavides como la doctora Ana Victoria Nieto Salazar, pues poderlos observar, básicamente, pues como bien lo ha diseñado o lo ha establecido, pues no solamente con claridad la norma del artículo 286 y siguientes, sino los desarrollos jurisprudenciales de la Corte. Esta es una audiencia de comunicación y para la Fiscalía, por tratarse de un acto de comunicación, pues tiene que ser claro que las personas lo están escuchando y que lo escuchen de manera clara, precisa, concisa, y pues a veces con las manifestaciones del rostro pues uno alcanza a entender si están o no escuchando. Pero ya para este registro quedó claro que tanto los aquí indiciados como las personas que participan de la audiencia están escuchando con claridad lo que habrá de manifestar la Fiscalía. En ese orden, entonces, y atendiendo lo dispuesto en el artículo 286 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, particularmente el artículo 288, en su numeral primero, se procederá con la individualización e identificación de las personas que serán objeto de esta diligencia de comunicación. En primer lugar, nos referiremos a la doctora Ana Victoria Nieto Salazar, cedulada con el número para la fecha de los hechos, fiscal 20 especializado en calidad de fiscal coordinador de las fiscalías especializadas de la ciudad de Cali, frente a la claridad que demanda este acto de comunicación. Y en ello, pues, la Fiscalía General de la Nación en esta oportunidad, pues ha tratado de ser fiel a ese hecho y presentará la imputación de una manera clara, sucinta y apegado a esos hechos jurídicamente relevantes. La primera conducta que se enrostrará, y ello pues para ir dando el contexto de lo que será esta imputación, es la del delito de concierto para delinquir, y se establece esta conducta a partir de los siguientes hechos jurídicamente relevantes. Ana Victoria Nieto Salazar, Iván Aguirre Benavides, Jorge Eliezer Lozano Lenis, entre otros personas, se concertaron a partir aproximadamente del segundo semestre del año 2015 hasta la actualidad, con el objeto de cometer delitos indeterminados, entre ellos amenazas a testigo, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, prevaricato por omisión agravado y soborno en actuación penal. Estas conductas se cometieron en ejercicio de su rol como fiscales especializados para los primeros, quienes, conforme a las funciones constitucionales y legales, realizaban, o dentro de las funciones constitucionales y legales que tenían asignadas, realizaban actos diversos, como solicitar audiencias de solicitud de captura, audiencias reservadas, audiencias de medidas de aseguramiento, librar órdenes a policía judicial para favorecer intereses diversos a los predicados por la Administración de Justicia, entre ellos presionar testigos para que actuaran en contra de ciertas personas dentro de un modelo sistemático y con ánimo de permanencia en el tiempo, dentro de un contexto que podría ser definido con el triste rótulo de, comillas, falsos positivos judiciales. Asimismo, el intendente jefe de la Policía Nacional, adscrito al Gaula de la Policía, Jorge Eliezer Lozano Lenis, entre otros, quien dentro de esta organización se hacía responsable de las órdenes emitidas, conociendo su irregularidad, su ilegalidad, y las desarrollaba en asocio de otros servidores de policía judicial en los términos ilegales en los que le eran solicitadas. Esto es, de acuerdo a su rol y función dentro de esta estructura criminal. Ana Victoria Nieto Salazar e Iván Aguirre Benavides son imputados en calidad de coautores del delito de concierto para delinquir, verbo rector único del Código Penal, en calidad de
El tipo penal que se ha transgredido en este momento y frente al cual se realiza esta imputación es el del artículo 340 del Código Penal, comillas, cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada por esa sola conducta con prisión de 48 a 108 meses de prisión. Y este concierto que se ha planteado en líneas anteriores se configuró para los siguientes delitos. 2. Amenazas a testigos. Ana Victoria Nieto Salazar, Edison José Mosquera Archila, Iván Aguirre Benavides, quien ya fue imputado por estos mismos hechos y en la actualidad se encuentra en fase de juzgamiento ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, bajo una denominación jurídica diferente y sobre la cual, en su oportunidad, se pedirá su conexidad procesal y con la participación, en este caso como cómplice, del señor Jorge Eliezer Lozano Nelis y otros, en los meses de noviembre y diciembre del año 2016, hasta el 30 de abril del año 2018, fecha en que fue condenado, amenazaron con cambios de cárcel fuera del departamento y lejos de su familia, y lejos del departamento y fuera del alcance de su familia, iniciar trámites de extradición por delitos relacionados con narcotráfico y vincular en la actuación judicial por la que se encontraba por la libertad a su compañera sentimental para el año 2016, señora Lourdes Marjorie Zuluaga Restrepo, al señor Cristian Paul González Valencia, quien para ese momento había sido capturado en Cali en calidad de coautor penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo, peculado por uso, hurto calificado agravado, donde se reportaba como víctima el señor Juan Víctor Franklin Monsalve Bonilla, dentro del radicado 76-0016 00193 2016 21847, para que declarara falsamente que la doctora Silvana Uribe López, en su calidad de fiscal 15 especializada adscrita al Gaula Ejército en la ciudad de Cali, y dada la amistad que la unía con él, le había proporcionado la carpeta contectiva de los actos urgentes realizados por ella con ocasión al rescate del señor Juan Víctor Franklin Monsalve Bonilla. Igualmente, se le solicitó al señor Cristian Paul González Valencia que declarara falsamente que la doctora Silvana Uribe López era la determinadora de un supuesto atentado que se le pretendía realizar a la aquí imputada Ana Victoria Nieto Salazar. En el mismo sentido, se le amenazó para que declarara falsamente en contra del señor Octavio San Miguel Rentería, que en paz descanse, profesional investigador 1, adscrito al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Cali, indicando que a cambio de una suma de dinero y en coordinación ilegal con Silvana Uribe López, se encargó de entregarle la carpeta contectiva de los actos urgentes que se realizaron en relación con el rescate del señor Juan Víctor Franklin Monsalve Bonilla. De la misma manera, se estructuran como actos de violencia psicológica para alguien que se encuentra privado de la libertad la proyección de un preacuerdo absolutamente ilegal donde se variaba unilateralmente la calidad de autor a cómplice en el delito de secuestro extorsivo, el cual de antemano se proyectó que iba a ser rechazado por la judicatura, esto bajo el compromiso de declarar falsamente contra la doctora Silvana Uribe López y el señor Octavio San Miguel Rentería en los términos ya reseñados. El documento referido tiene fecha del 8 de mayo del 2017 bajo el radicado objeto de ruptura 76-0016 60-2016-01054, con una pena proyectada de 14 años de prisión por los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado, degradando unilateralmente de autor a cómplice y coautor del delito de peculado por uso. Las amenazas que aquí se han referido se relacionaron de manera directa por la doctora Ana Victoria Nieto Salazar y el doctor Iván Aguirre Benavides, atendiendo sus calidades como fiscal 19 especializada del Gaula Policía y en calidad de fiscal coordinador de las fiscalías especializadas de la ciudad de Cali, y con la complicidad del, para ese entonces, intendente jefe adscrito al Gaula de Policía, Jorge Eliezer Lozano Lenis y otros, quienes fueron los encargados de apagar la cámara donde se registraba la diligencia, justo en el momento en que se hacían o se ejercían esos actos de presión y amenaza, en las oportunidades en que fue escuchado en diligencia de interrogatorio del indiciado, realizándose estas diligencias en el mes de noviembre y diciembre del 2016 y primer semestre del año 2017, tanto en la inspección de policía, donde se encontraba transitoriamente privado de la libertad, como en la penitenciaría Villahermosa y en el edificio San Francisco, donde era trasladado para estos efectos. De igual manera, estos actos amenazantes y de presión psicológica
se ejercieron en coautoría con el para ese entonces teniente coronel Edison José Mosquera Archila como el comandante del Gaula Valle, quien visitó ilegalmente, esto es, sin contar con su abogado, al señor Cristian Paul González Valencia, para indicarle que se presentaba en nombre de los fiscales del caso y de un alto directivo de la Fiscalía General de la Nación para que declarara falsamente en los términos que aquí se han reseñado en contra de la fiscal Silvana Uribe López, por lo que tendría, comillas, borrón y cuenta nueva, o en su defecto, es decir, de no acceder a lo que se le pedía, sería trasladado a la cárcel de Cómbita, extraditado por temas relacionados con narcotráfico y en virtud de las interceptaciones telefónicas con las que contaba la Fiscalía General de la Nación, o se vincularía a su novia en los mismos hechos por los cuales se encontraba privado de la libertad. El delito de amenazas a testigos se encuentra previsto en el artículo 445A del Código Penal bajo el siguiente tenor literal: el que amenace a una persona testigo de un hecho delictivo con ejercer violencia física o moral en su contra o en la de su cónyuge, compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado, para que se abstenga de actuar como testigo o para que en su testimonio falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 50 a 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta imputación es únicamente, lo que acabo de leer, para la doctora Ana Victoria Nieto Salazar. En lo relacionado con Iván Aguirre Benavides, tal como ya se indicó, estos mismos hechos ya fueron imputados y se encuentran en sede de juzgamiento ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial, donde, cumpliendo los presupuestos del artículo 51 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, se procederá a solicitar la conexidad procesal cuando haya lugar a ello. Tercero, falso testimonio en calidad de determinadores. Ana Victoria Nieto Salazar, en su calidad de fiscal 19 especializada, adscrito al Gaula Policía, Iván Aguirre Benavides, en su calidad de fiscal coordinador de las Fiscalías Especializadas de Cali, y Edison José Mosquera Archila, teniente coronel, comandante del Gaula Policía, determinaron, a través del ejercicio de amenazas de traslado de cárcel, trámites de extradición y ofrecimientos de principio de oportunidad que no se radicaron para ese momento en la Oficina de Mecanismos de Determinación Anticipada, adscrita al despacho del Fiscal General de la Nación, pero que sí posibilitaron que el señor Juan David Rengifo Mendoza, quien fuera capturado y asegurado preventivamente en calidad de coautor penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado, saliera a disfrutar del subrogado de la prisión domiciliaria, dado el preacuerdo firmado únicamente por el delito de hurto calificado agravado, con una pena de 16 meses y que, finalmente, obtuvo su libertad por pena cumplida, sin haberle realizado reparo alguno por parte de los fiscales que tenían a cargo la presente actuación a la medida restrictiva de la libertad que se impusiera en centro carcelario, permitiendo con ello que obtuviera su libertad. Esto fue el beneficio que obtuvo para que declarara falsamente contra los señores José Luis Salas Pinilla, Silvana Uribe López y Octavio San Miguel Rentería. Las declaraciones falsamente ofrecidas por el señor Juan David Rengifo Mendoza se dieron en el marco del juicio oral dentro del proceso que se adelantaba contra el extinto Octavio San Miguel Rentería el pasado 28 de agosto del año 2019 en el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado por la presunta comisión del delito de cohecho propio, donde bajo la gravedad del juramento. Qué pena, señor fiscal, interrumpirlo, qué pena. Señor juez, si me escucho la palabra 30 segundos, entiendo que el señor fiscal está leyendo algún documento, pero honestamente yo estoy tratando de tomar nota y va leyendo demasiado rápido. Quisiera solicitarle si puede por lo menos dar un poco más de pausa en su lectura. Entiendo que va leyendo. La verdad, desde que arrancó a hablar del falso testimonio no he podido tomar nota de casi nada de lo que ha dicho, señor fiscal. Si es tan amable, qué pena interrumpirle en su presentación. Por la Fiscalía no hay ningún inconveniente, señor juez. Procedo a leer más despacio. Continúe, por favor. ¿Alguna precisión por parte del despacho o continúo? No, doctor, que únicamente tenga la sugerencia que hubiera planteado el señor defensor, nada más. Gracias. Las declaraciones falsamente ofrecidas por el señor Juan David Rengifo Mendoza se dieron en el marco del juicio oral dentro del proceso que se adelantaba contra el extinto Octavio San Miguel Rentería,
el pasado 28 de agosto del año 2019 en el juzgado cuarto penal de circuito especializado por la presunta comisión del delito de cohecho propio, donde, bajo la gravedad del juramento, afirmó que, a cambio de dinero, el señor San Miguel Rentería le había entregado a él y a alias Juan el expediente contentivo de los actos urgentes realizados con ocasión al rescate del ciudadano Víctor Franklin Monsalve Bonilla, según coordinación realizada con la doctora Silvana Uribe López, quien era amiga de Cristian Paul González Valencia. Este proceso fue objeto de reclusión por muerte del acusado, esto es, del señor San Miguel Rentería. Ana Victoria Nieto Salazar e Iván Aguirre Benavides se imputan en calidad del delito de determinadores de falso testimonio, según la descripción típica contenida en el artículo 442 del Código Penal. Comillas, el que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento, ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. De igual manera, se imputará este delito en concurso homogéneo, pues en las declaraciones juradas rendidas por el señor Juan David Rangifo Mendoza, 15 de noviembre del año 2016 y 2 de febrero del 2017, ante Ana Victoria Nieto Salazar e Iván Aguirre Benavides, como fiscales especializados que tenían a su cargo la investigación con ocasión al esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de responsabilidades del secuestro del ciudadano Víctor Franklin Monsalve Bonilla dentro del radicado 7600-166000-19-3-2016-21-847, este faltó a la verdad en relación con las afirmaciones realizadas sobre la doctora Silvana Uribe López y José Luis Salas Pinilla. Frente a la primera afirmó, sin ser cierto, que ella había aportado las coordenadas de ubicación de la doctora Ana Victoria Nieto Salazar con el propósito de realizarle un atentado contra su vida, en el momento en el que se encontraba realizando la investigación por el secuestro del señor Víctor Franklin Monsalve Bonilla, y frente al segundo, esto es, frente a José Luis Salas Pinilla, lo vinculó falsamente en calidad de coautor del secuestro del señor Juan Víctor Franklin Monsalve Bonilla, perpetrado el 14 de junio del año 2016 en la ciudad de Cali. Es de anotar que, con estas declaraciones juradas, el señor José Luis Salas Pinilla se le ordenó su captura y posteriormente fue cobijado con una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, sin tener ningún tipo de participación en estos hechos. Estas declaraciones falsas se dieron como resultado de las presiones e ilegales ofrecimientos de los que fue objeto el señor Juan David Rangifo Mendoza por parte de los fiscales Ana Victoria Nieto Salazar e Iván Aguirre Benavides. Ana Victoria Nieto Salazar e Iván Aguirre Benavides serán imputados en calidad de determinadores del delito de falso testimonio en concurso homogéneo. Fraude procesal. Ana Victoria Nieto Salazar, utilizando medios fraudulentos, entre ellos los falsos informes presentados por su jefe de policía judicial, Jorge Eliezer Lozano Lenis, donde se individualizaba e identificaba a una persona a quien se señalaba de ser coautor del delito de secuestro extorsivo, en este caso, el señor José Luis Salas Pinilla, pero que en realidad era una persona que, aprovechándose de las coincidencias de su nombre, es decir, un homónimo, buscaban falsamente inculpar para enmascarar al verdadero responsable, esto es, al señor José Luis Salas Bastidas. En el mismo sentido, las falsas declaraciones bajo juramento del señor Juan David Rangifo Mendoza, mismas que previamente había determinado a través de presiones e ilegales ofrecimientos, indujo al error el 21 de febrero del año 2017 al juez primero penal municipal con función de control de garantías de la ciudad de Popayán, Cauca, que libró las órdenes de captura en contra de los señores Octavio San Miguel Rentería y José Luis Salas Pinilla. En el mismo sentido, y utilizando el mismo medio fraudulento, indujo al error entre el 23 al 25 de febrero del año 2017 al juez tercero penal municipal con función de control de garantía de Cali, que impuso medida de aseguramiento al señor Octavio San Miguel Rentería en primera instancia y al juez penal del circuito que, en segunda instancia, impuso medida de aseguramiento al señor José Luis Salas Pinilla.
ante recurso de apelación presentado por la doctora Ana Victoria Nieto Salazar. El delito de fraude procesal se imputa en calidad de coautores, pues en clara división de funciones con el para ese entonces intendente jefe Jorge Eliezer Lozano Lenis, adscrito al Gaula de la Policía, indujeron en error a los jueces de la República ya referidos. Fraude procesal, artículo 453 del Código Penal. El que, por cualquier medio fraudulento, induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de 6 a 12 años, multa de 200 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 8 años de prisión. Punto 5. Prevaricato por omisión agravado. Ana Victoria Nieto Salazar e Iván Aguirre Benavides, dado su calidad de fiscales especializados en ejercicio de las funciones constitucional y legalmente asignadas, omitieron el cumplimiento de su deber en los siguientes casos. Punto 5.1. Dentro del radicado 76-00-16-000-678-2015, raya 00-191, adelantado con ocasión al homicidio del señor Julián Bernardo Tacuma Cortés, los fiscales Ana Victoria Nieto Salazar e Iván Aguirre Benavides, quienes conocieron esa actuación al punto que recepcionaron interrogatorios al indiciado, no judicializaron al señor Miguel Ángel Trejo Sánchez y a la señora Erika Juliet Cataño Monsalve, quienes el 30 de junio del año 2015 fueron escuchados en diligencia de interrogatorio del indiciado, donde aceptan parcialmente su responsabilidad, pero no fueron imputados y tampoco fueron objeto de solicitud y aplicación de principio de oportunidad en sus modalidades de suspensión de la acción penal o renuncia a la acción penal. Punto 5.2. El delito de prevaricato por omisión agravado es en concurso homogéneo con las actuaciones realizadas con ocasión al secuestro extorsivo del ciudadano Juan Víctor Franklin Monsalve Bonilla, en el entendido en que omitieron el cumplimiento de las funciones propias de su cargo, dentro del radicado 76-00-16-193-2016-21-847, pues a pesar de contar con todos los elementos probatorios necesarios para establecer la materialidad del delito de secuestro extorsivo y la inferencia razonable de autoría de los señores Fabián Andrés Vargas Albán, identificado con cédula de ciudadanía número 1-019-049-853, alias Juan J. Hermano Uel Santero, Pablo Andrés Sanabria González, con cédula de ciudadanía número 94-319-466, alias el sargento retirado, y José Luis Salas Bastidas, identificado con cédula de ciudadanía número 94-450-398, personas que, según lo declarado por Juan David Rangifo Mendoza, bajo la grada del juramento, y Cristian Paul González Valencia, fueron coautores del secuestro extorsivo del señor Monsalve Bonilla. Estas personas anteriormente mencionadas, Fabián Andrés Vargas Albán, Pablo Andrés Sanabria González y José Luis Salas Bastidas, señores Iván Aguirre Benavides y Ana Victoria Nieto Salazar, para este momento y con los mismos elementos materiales probatorios con los que ustedes contaban desde el año 2016, ya tienen orden de captura vigente por el delito de secuestro extorsivo, donde figura como víctima el señor Monsalve Bonilla. Es decir, que teniendo ustedes esta actuación, durante los elementos materiales probatorios suficientes, no hicieron lo que tuvieron que hacer, y este despacho fiscal, con su fiscal de apoyo, ya cuentan con la judicialización de estas personas a través de las órdenes de captura libradas para ser judicializadas. Punto 5.3. También el prevaricato por omisión agravado será en concurso homogéneo en relación con el delito de secuestro simple agravado y homicidio agravado,
perpetrado el 26 y 30 de noviembre del año 2019, en quien en vida respondiera el nombre de Jorge Mauricio Guerrero Rivera, conocido con el alias de Muelas, perpetrado en el municipio de Jamundí dentro del radicado 76 00 16 000 193 2019 14 745. En este caso, referido proceso asignado a la Fiscalía 19 especializada de la ciudad de Cali a cargo de la doctora Ana Victoria Nieto Salazar, y en la cual se contó con el apoyo del fiscal Iván Aguirre Benavides. En este caso, omitieron el cumplimiento de las funciones propias de su cargo, pues a pesar de contar con los interrogatorios del señor Juan David Rengifo Mendoza y Dayana Rosa Osorio Yepes, no realizaron la judicialización, entre otros, del señor Jair Sánchez Hernández, con número de cédula 16.710.011, conocido con el alias de Muelle Fino, y del señor Jorge Iván Suárez Arboleda, identificado con cédula de CNI número 1-094-888-929. Es de anotar, señores Ana Victoria Nieto Salazar e Iván Aguirre Benavides, que con los mismos elementos materiales probatorios con los que se contaba cuando ustedes tenían el proceso asignado, esta despacho fiscal junto con el fiscal de apoyo solicitaron la judicialización del señor, las órdenes de captura frente a estas dos personas, las cuales se hizo efectiva, por lo menos la del señor Jair Sánchez Hernández, conocido como Muelle Fino, y quien habría determinado el homicidio del señor Jorge Mauricio Guerrero Rivera, y esa orden de captura se solicitó, se hizo efectiva el sábado pasado, y el lunes fue proferida medida de aseguramiento restrictiva de la libertad en centro carcelario por parte del juzgado 16 penal municipal con función de control de garantías de esta ciudad, y actualmente el señor Ángel Muelle Fino se encuentra privado de la libertad en centro carcelario. Es de notar que este proceso, desde el momento en que fue asignado a la Fiscalía 19 especializada con apoyo del fiscal Iván Aguirre Benavides, es decir, en el mes de diciembre del año 2019, hasta el momento en que se varió la asignación, no se logró o no se realizó la judicialización de estas personas, a pesar, se insiste, de contar con los elementos materiales probatorios con los que este despacho fiscal logró esa judicialización. Es de notar entonces que estas personas fungen, es decir, el señor alias Muelle Fino y el señor Jorge Suárez, surgen como determinadores, como ya lo dije, del secuestro y posterior homicidio de quien en vida respondiera el nombre de Jorge Mauricio Guerrero Rivera, conocido con el alias Muela, y quien, itero, fue secuestrado el 26 de noviembre del año 2019 y apareció asesinado, particularmente estrangulado, el 30 de noviembre del año 2019. Este delito, prevaricato por omisión, se imputa en coautoría, según la descripción típica de los artículos 414 y 415 del Código Penal, que nos indican lo siguiente: el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de 32 a 90 meses, multa de 13.33 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 80 meses. Las penas establecidas en los artículos anteriores se aumentarán hasta en una tercera parte cuando las conductas se realicen en actuaciones judiciales o administrativas que se adelanten por delitos de genocidio, homicidio, como el del señor Mauricio Guerrero, como el homicidio del señor Takuma, tortura, desplazamiento forzado, desaparición forzada, secuestro, como el que sufrió el señor Guerrero Rivera, y secuestro extorsivo, como el que sufrió el señor Juan Víctor Franklin, extorsión, rebelión, terrorismo, concierto para delinquir, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o cualquiera de las conductas contempladas en el título segundo de este libro. En virtud a que la omisión se da una actuación adelantada por la comisión del delito de homicidio, por lo que a las penas ya señaladas, aumentándose lo respectivo al artículo 415, quedarán de 42
17.66 a 120 meses de prisión, 17.773 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 meses. Soborno en actuación penal. Punto 6. Este tipo penal es única y exclusivamente para el doctor Iván Aguirre Benavides, dada su calidad de fiscal 20 especializado y coordinador de unidad, esto es, de las unidades especializadas, en el segundo semestre del año 2017 y en el año 2018. Este es el marco temporal. Entregó 5 millones de pesos y prometió entregar un dinero adicional, aproximadamente una cifra superior a los 100 millones de pesos, a la señora María Judith Olivares, conocida como la señora Smith, con el objeto de que su esposo, el señor Wilmar Cardona Aguirre, conocido como el señor Smith, antiguo líder de la agrupación delincuencial conocida como los R15, dedicada al asalto a mano armada de bancos, carros de valores y apartamentos, quien se encontraba para ese momento privado de la libertad, condenado en la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Palmira, se abstuviera de declarar, tal como efectivamente ocurrió ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, dentro del radicado de única instancia 11-00-10-24.000-2016-00-96-100, número interno 48151, sobre la indagación que se realizaba por esa corporación contra una aforada constitucional y en relación directa con el hurto ocurrido en el barrio La Flora de la ciudad de Cali en el año 2012, donde en un apartamento de propiedad de este senador de la República se habían hurtado la suma de 1.200 millones de pesos. Es decir, que el señor Iván Aguirre Benavides, en su calidad de fiscal 20 especializado y fiscal coordinador, le ofreció a la señora María Judith, le dio inicialmente 5 millones de pesos a la señora María Judith Olivares y le ofreció una cifra superior a 100 millones de pesos para que su esposo, Wilmar Cardona Aguirre, no le declarara a la Sala de Instrucción de la Corte sobre el hurto por él realizado en el apartamento de un senador de la República y buscando de esta manera favorecer el proceso que se le adelantaba a este aforado constitucional. El soborno en actuación penal, en calidad de autor, tiene la descripción típica del artículo 444A del Código Penal y nos dice lo siguiente, comillas: el que en provecho suyo o de un tercero entregue o prometa dinero u otra utilidad a persona que fue testigo de un hecho delictivo para que se abstenga de concurrir a declarar, tal como aquí ocurrió, o para que falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años y multa de 50 a 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Punto 7. Este también es única y exclusivamente para Iván Aguirre Benavides. En calidad de fiscal 20 especializado y asumiendo funciones como fiscal de apoyo de la Fiscalía 19 especializada, recibió dinero a través del fiscal 47 seccional de Cali, Jorge Iván Ríos García, aproximadamente a finales del mes de diciembre del año 2019, para no judicializar al señor Juan David Rengifo Mendoza en las fiestas decembrinas del año 2019 y no judicializar al señor Jair Sánchez Hernández, alias Muelle Fino, y otros, quienes figuraban como coautores y determinadores del delito de secuestro simple agravado y coautor del delito de homicidio agravado, donde figuraba como obsiso el señor Jorge Mauricio Guerrero Rivera. Es de anotar que los dineros en cuantía de 190 millones de pesos fueron proporcionados por el señor Jair Sánchez Hernández, alias Muelle Fino, al señor Juan David Rengifo Mendoza, quien a su vez se los entregó a los abogados Héctor Alío Rojas Cruz con medida de aseguramiento por estos mismos hechos, y Jensi Zulema Geo Bonilla, quien está en proceso de colaboración con la Fiscalía General de la Nación, y estos en cuantía de 100 millones de pesos al doctor Jorge Iván Ríos García, fiscal 47 seccional de Cali, quien finalmente le entregó parte de este dinero al doctor Iván Aguirre Benavides con los fines que ya se reseñaron. Es de notar que tanto el doctor Jorge Iván Ríos García, fiscal 47 seccional de la ciudad de Cali,
como el abogado Héctor Alirio Rojas Cruz se encuentran actualmente privados de la libertad con medida de aseguramiento intramural, debidamente ejecutoriada, el entendido que fue confirmada hasta la semana del 19 de mayo, el año que avanza, por el juzgado quinto penal de circuito de la ciudad de Bogotá, por los hechos que he referido y en calidad de coautores del delito de cohecho por dar o ofrecer para Héctor Alirio Rojas Cruz y cohecho propio para el doctor Jorge Iván Ríos García. En ese orden se imputa entonces a Iván Aguirre Benavides en calidad de fiscal 20 especializado, quien fungía como fiscal de apoyo dentro de la noticia criminal 7600-16-193-2019-14745 en calidad de coautor. ¿Sí? División de funciones con Jorge Iván Ríos García, fiscal 47 seccional de la ciudad de Cali, que como indiqué ya fue capturado, imputado y actualmente tiene medida de aseguramiento por estos hechos. La descripción típica y las penas establecidas para este tipo nos dicen lo siguiente, según lo dispuesto en el artículo 406 del Código Penal colombiano. 405, corrijo. El servidor público que reciba para sí o para otro dinero u otra utilidad o acepte promesa remuneratoria directa o indirectamente para retardar u omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de 80 a 144 meses, multa de 66.66 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 144 meses. Teniendo en cuenta los tipos penales imputados y discriminados en cada una de las apartes, se reseña que la totalidad de estas conductas imputadas son imputadas conforme al título que se señala en cada una, autores, coautores y determinadores. Estas conductas se imputan a título de dolo y en cada una de ellas es importante concluir que, dada la calidad de servidores públicos, en este caso fiscales con amplia experiencia, no obra ninguna causal de justificación ni exculpación en las conductas que les hiciera exigible o que les hacía exigible obrar diferente y sobre todo ajustado a derecho. Con su actuar de manera mancomunada, lesionaron y pusieron en riesgo los bienes jurídicos tutelados de la administración pública, administración de justicia, seguridad pública, fe pública y otros, sin que obrara una justa causa para ello, ni que se encontraran inmersos en alguna de las causales del artículo 32 para justificar ese actuar. Se le pregunta a la doctora Ana Victoria Nieto y asimismo al doctor Iván Aguirre. ¿Desean hablar con sus abogados respecto a esta formulación de cargos o creo que ya están en disposición a efectos de resolver las preguntas que le formulará el despacho en lo concerniente a la aceptación o no de cargos? Doctora Ana Victoria. No vamos a hacer observaciones, dispuestos a su cuestionamiento, señor juez. Muchas gracias, doctora. En ese entendido, doctora Ana Victoria, ¿escuchó usted los cargos que le ha expuesto el delegado fiscal el día de hoy? ¿Me repite? ¿No lo escuché, doctor? ¿Escuchó usted los cargos que fueron imputados por la Fiscalía el día de hoy, doctora? Sí, señor juez. ¿Entendió usted esos delitos? Sí, señor juez. ¿Usted acepta esos cargos, doctora? ¿Señor? ¿Acepta usted esos cargos, doctora? ¿O no los acepta? No, señor. No los acepto. Muchas gracias. Gracias. El doctor Iván Aguirre, por favor, en el mismo sentido. Le escucho, su señoría. Gracias, doctor. Doctor, ¿escuchó usted los cargos que formuló la Fiscalía el día de hoy en su contra? Sí, señor. ¿Entendió usted esos delitos? Sí, señor. ¿Acepta esos delitos, doctor? No, señor. Gracias, doctor. El entendido que los
señores Ana Victoria Nieto y el señor Iván Aguirre Benavides han indicado que no aceptan los cargos que hubieran sido expuestos por la Fiscalía General de la Nación. Es mi deber informarles que deberán entrar a debatir la responsabilidad por estos hechos en una eventual audiencia de juicio oral o en su defecto todavía cuentan con la oportunidad de celebrar un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación. En esta entrevista señala que lo siguiente: desde que tengo conocimiento, el señor Octavio no me consta de que haya estado metido en esto, ni que se haya hecho partícipe de reunión alguna, como nos lo manifiesta Juan David, pero sí quiero manifestar que la famosa plata que dice Juan David se la entregó a Octavio es mentira, ya que esa reunión que reúna hicimos en Colón Plaza, esa reunión la tuvimos alias Juan, alias el sargento y yo, donde le entregué a Juan David 5 millones de pesos en efectivo, ya que estaban pidiendo, según él, donde le entregué a Juan, según él, los policías Gaula, que llevaban el caso del secuestro, ya que él debería entregárselos al sargento Torres, que era el intermediario, porque en muchas ocasiones Juan David me mostró el chat del WhatsApp con el sargento Torres, donde decía que había que conseguir plata para los policías que llevan el caso. En muchas ocasiones se le entregó plata a Juan David Rengifo, que estaba pidiendo el sargento Torres para los policías Gaula que llevaban el caso. Me acuerdo tanto que en la 14 Calima, en el área de comidas, nos reunimos con Juan David y se le entregó 20 y 23 millones de pesos en efectivo, ya que esa plata la prestó el Banco BBVA para dársela a él porque me tenía asfixiado. Estaban pidiendo plata a los policías Gaula para seguir cuadrando el proceso. De lo anterior, aporto copia del extracto de crédito para esas fechas, ya que según Juan David, el sargento Torres estaba esperando ese dinero para llevárselo a los policías. Como ustedes han podido observar, estas mentadas denuncias o interés de querer vincular a la doctora Silvana Nieto esta investigación, ¿de dónde sale? Pues sale exclusivamente, y así es como lo ve el despacho, de la referencia que hizo Juan David Rengifo el día 3 de noviembre de 2016, donde es este ciudadano quien vincula a la doctora Silvana Uribe al señalar que, o al dar a entender que ella entregó las copias o le permitió acceder mejor a las copias de las audiencias preliminares de el capturado en flagrancia al momento en el cual se rescató el señor Víctor Juan Franklin Mosquera, y que según lo dice el señor Juan David Rengifo, le comentó, fue Cristian Paul quien se entrevistó con ella, que él pudo ver que según lo que dice el señor Juan David Rengifo, Cristian Paul pudo ver, o que, como lo venimos explicando, la doctora Silvana le permitió acceder a esa información, que él verificó que en efecto ella tenía esas audiencias preliminares, y que a través de el asistente de fiscal, el señor Henao, del CTI, que trabajaba para la doctora Silvana, se extrajeron esas actas de esas audiencias preliminares. ¿Sí? Entonces, así como lo ve la judicatura, lo que pretendía la doctora Nieto Salazar en compañía del doctor Iván Aguirre, pero dejando claro exclusivamente la doctora Nieto Salazar, porque ese fue el delito que se le imputaba el día de hoy, en esta oportunidad. Ella, si una persona partícipe de este secuestro menciona, a modo de ejemplo, que 3 personas más, da sus nombres de esas 3 personas, participaron en estos hechos investigativos, ¿cuál es el deber de la Fiscalía? Pues indagar si en verdad esas 3 personas que han sido vinculadas tienen participación en la misma, o en el mismo. De ahí el porqué el interés que tenía la doctora Nieto en poder establecer si en efecto la doctora Silvana había tenido participación, ya sea en el secuestro o había tenido participación al momento de compartir de información de esa carpeta. ¿Cuál es la información? Lo de las audiencias concentradas.
Así es como lo observa analizando la totalidad de la entrevista que ha rendido, tanto en la denuncia como la entrevista que ha rendido el señor Cristian Paul González Valencia. ¿Cómo vamos nosotros aquí analizando las cosas? Puede ser cierto, digo puede, porque eso creería yo, salvo mejor criterio, que debe ser objeto de investigación. Puede ser cierto que en efecto la afirmación concreta de Cristian Paul, al señalar que la doctora Silvana Uribe no tiene participación alguna en esta actuación, se acierta. El deber de la delegada fiscal, doctora Nieto Salazar, era verificar en todas sus partes si en efecto la doctora Silvana tenía participación alguna en esta actuación, o al menos había ayudado a compartir copias de la actuación. Pero ya Cristian Paul lo ha reiterado en tantas oportunidades, incluso ya lo vemos nuevamente aquí en esta declaración extrajuicio de su abogado, como también se vio, y lo veremos posteriormente con la declaración de la doctora Liliana Margot. Cristian Paul siempre manifestó que Silvana Uribe no tuvo ninguna participación. Pero no podemos nosotros venir a señalar ahora, a pesar de analizar las entrevistas y la denuncia presentada por Cristian Paul, que la doctora Nieto Salazar presionó a Cristian Paul para que la vincule a esta investigación. Porque ha sido el mismo Cristian Paul, como ya lo indicamos, que quien en dos oportunidades en su denuncia presentada a mano alzada, creemos que es de puño y letra de él, le indicó a la doctora Nieto Salazar si mentía, si decía mentiras. Y la doctora Nieto Salazar le evadió esa pregunta, evadió la respuesta, dice el denunciante, y en la segunda oportunidad no respondió esa pregunta. Entonces, esa presión, esa amenaza, y hay que dejar claro, aquí la amenaza que se le hizo a este ciudadano cuando se encontraba en las instalaciones de la estación de policía de Los Mangos fue del teniente coronel Mosquera, quien el teniente coronel Mosquera le dice: yo conozco de casos de extradición, si usted no vincula a la doctora Silvana Uribe, yo lo vinculo a esas investigaciones de extradición. Voy a vincular a su compañera sentimental a este proceso y también la vamos a encarcelar. Un coronel diciendo eso. Incluso ¿quién nos cuida? Permítame. En la transliteración de la declaración jurada celebrada el 11 de febrero de 2021 a Cristian Paul González Valencia, dentro de la transliteración de esa declaración jurada, dice lo siguiente. En sus apartes pertinentes dice lo siguiente. Mire, se le preguntó, fiscal titular, luego del secuestro de Víctor Franklin y su liberación y antes de su captura, o sea, en el lapso del 14 de junio del año 2016 al 3 de noviembre de 2016, cuando usted lo capturan, se comunicó con Silvana Uribe López, y él dice en absoluto. Le pregunta, ¿vía telefónica, vía presencial? El declarante dice que no. Bueno, al parecer al señor Cristian Paul González le olvidó que para el día de su judicialización, entre el 3 y el 4 de noviembre de 2017, sí se entrevistó de manera presencial con la doctora Silvana Uribe. Pero eso no, hasta este punto, no viene al caso. Nos dice en otros apartes de esta declaración. Fiscal titular, vamos ubicándonos en tiempos. Usted la primera declaración que la dio en la cárcel, estando en la cárcel Villahermosa. ¿Usted en qué momento estuvo en la estación Los Mangos? Declarante, antes de llegar a la cárcel Villahermosa, póngale, después del 4 de noviembre de 2016. Fiscal de apoyo, para legalizar captura, declarante, para legalizar captura y me dejaron ahí 11 días. Fiscal titular, estando usted en la estación de Los Mangos, ¿recibió alguna visita de algún funcionario de la Fiscalía o de la Policía? Declarante, sí señor.
Para no ser tan distante, por ahí entre el 8 y 9 de noviembre del 2016, estoy yo encerrado en la carceleta, cuando el comandante de guardia de la estación de policía Los Mangos, encargado de manejar los presos, me llama, señor Cristian González. Yo, sí señor, hágame un favor, lo que pasa es que lo solicita acá el coronel Mosquera. Yo le dije, ¿y eso? No, que necesita hablar con usted. Yo le dije, bueno, listo, hágame un favor. Hice porque siempre mantuve recelo sobre eso, que le dije, hágame un favor, deje en la minuta la anotación de que él vino a buscarme, que el coronel Mosquera vino a buscarme a la estación de Los Mangos. Efectivamente, el señor Mosquera me saca y de ahí en la carceleta le pido el favor a ese sargento que está de turno y me llevan enseguida a la de donde estaba la entrada a una carceleta de Los Mangos, en una oficina amoblada donde me quedo a solas con el señor coronel Mosquera. Fiscal titular. ¿Y usted tenía abogado para ese momento? Declarante. Sí, claro. Fiscal titular. ¿Fue citado a esa diligencia? Declarante. Jamás. Fiscal titular. ¿Y qué pasa en esa reunión? Declarante. Claro, en esa reunión que fui esposado y sacado hasta allá, me pareció tan extraño también, pero como era el coronel, entonces salí, me senté con él y estaba caminando y me dijo, Cristian, le vengo a traer una razón de parte del director nacional de Fiscalía, señor Luis González de León. Vamos a hacerle borrón y cuenta nueva a todo. Necesitamos que nos hable de la fiscal del Gaula. Yo le dije, ¿pero qué voy a hablar si no tengo nada de qué hablar? Nosotros le tenemos procesos para mandarlo extraditado y además vincular a su esposa, a la que era su esposa o compañera permanente para esa época. Yo le dije que les tengo que decir de la fiscal si yo no sé nada. Si yo no sé nada de la fiscal, no puedo decirle mentiras de la fiscal. Me insistió muchas veces que le colaborara, que eso era una sola petición. Una petición directamente del señor Luis González de León, reitero, Luis González de León. Que borrón y cuenta nueva, o sea, quiere decir que si yo declaraba me iba a mi casa tranquilo, porque eso claramente, lo que él me dijo, se lo digo así de sencillo, él me dijo borrón y cuenta nueva, o sea, me entero un señor Luis González de León, el director nacional de Fiscalías para esa época, o sea, yo dije esto es, y además que me amenazó, que me iba a hacer extraditar, que porque tenía mucha información mía y muchos procesos míos para extraditarme. Entonces la pregunta es, ¿quién hizo la amenaza? ¿Ana Victoria Nieto Salazar, en conjunto con Iván Aguirre, o lo hizo el coronel Mosquera? Analizando la totalidad del material probatorio, es decir, la denuncia a mano alzada, con la narración de esta declaración, esta última declaración que estamos leyendo, del 11 de febrero de 2021, no podemos en primer lugar no podemos decir que o hay un vínculo, hasta este punto no hay un vínculo, o la judicatura no ve ese vínculo, para poder señalar que la doctora Nieto Salazar, por intermedio del coronel Mosquera, le haya hecho estas amenazas de una posible extradición a Cristian Paulo. Lo que yo observo con estos dos documentos analizados de manera conjunta es que sí hubieron unas amenazas, que las amenazas las realizó directamente el coronel Mosquera, quien comandaba el Gaula de la Policía Nacional para esas fechas, pero nada más. Yo quiero ser muy claro, no veo aquí algo que vincule a la doctora Nieto Salazar, al menos para usar como intermediario a este teniente coronel. Y pues discúlpeme, hago aquí esta aseveración. Venir a decir que porque este es el comandante del Gaula de la Policía y que el Gaula Policía y que la fiscal delegada ante el Gaula Policía es la doctora Nieto Salazar, y en virtud de esa conjetura venir a concluir pues que ella dio, entre comillas, dio la orden al policial para que vaya y realice esas amenazas, pues la verdad
en lo que se refiere al menos en grado de inferencia razonable de autoridad o participación, no está acreditado eso. Esto es una, discúlpeme, pero creeríamos que es una mera conjetura, pero no veo que haya un grado de inferencia al hacer el análisis de estos elementos materiales probatorios para poder concluir al menos ello. La amenaza existió, sí. ¿Quién la realizó? El teniente coronel Mosquera. Pero no hay un elemento de prueba, al menos en grado de inferencia razonable, para poder señalar que haya sido Victoria Nieto Salazar, Ana Victoria Nieto Salazar, quien le dijo o le ordenó al teniente coronel realizar esa amenaza. No existe eso. En ese entendido, al no acreditarse esta inferencia razonable de autoridad o participación, al menos en lo propio pues, de esta audiencia, y como lo habíamos explicado inicialmente, no se ha dado cumplimiento con los requisitos que exige el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal a efectos de imponer una medida de aseguramiento. De ahí entonces se hace inane por parte del juzgado entre analizar lo propio del peligro a la obstrucción a la justicia o el peligro para la comunidad, así como también la posible imposición de la procedencia de la medida de aseguramiento privativa o no privativa de la libertad o en su defecto domiciliaria, puesto que, como lo dijimos, no se ha acreditado la inferencia razonable de autoridad de participación, dejando claro que este es uno de los requisitos, pues, que de manera conjunta, como lo dijimos al inicio de nuestra intervención, debe acreditarse con los numerales del artículo 308. En ese entendido, la judicatura no impone ninguna medida de aseguramiento a los doctores Ana Victoria Nieto Salazar y al doctor Iván Aguirre Benavides, que finalizada esta diligencia, los antes mencionados quedarán en inmediata libertad, recordándoles que se encuentran vinculados a esta investigación y que deberán acudir a los llamados del juzgado de conocimiento, y pues cuando fuera el caso, y también deberán acudir a los llamados de la Fiscalía General de la Nación a través de sus abogados también, cuando fueran requeridos para ello. Esta es la decisión que toma el despacho y contra ella proceden los recursos superiores.